Bendito el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. Hoy quisiera darles un exhorto pastoral basado en 1 Corintios capítulo 15:1 y 15:58. Al principio de este capítulo y al final de este capítulo. Quisiera que por acá podamos reflexionar sobre este exhorto pastoral. Recuerden que la carta que Pablo escribió a Primera de Corintios, Chao. Gracias, mi amor. Esta carta la escribió, a Pablo a los Corintios. No es Primera de Timoteo. Fallas técnicas. Fallas técnicas. Así que vamos entonces a explicar un poco sobre el contexto de esta carta. Primera y segunda de Corintios deben ser leídas de manera corrida, conociendo el espíritu por el cual se escribió. La intención, cuando hablo de espíritu es la intención, el espíritu del hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo. Corintios fue una iglesia que se fundó por el apóstol Pablo y que rápidamente dio frutos en muchas direcciones. Tenían conocimiento, tenían dones, muy usaditos por Dios. En los 9 dones, aquí no se abre la posibilidad de que Pablo explique acerca de la mujer con velo, para que profetice. Tenemos el caso del capítulo 12, que habla de los 9 dones y los 5 ministerios. Capítulo 14, que es el capítulo más largo para explicar el don de hablar en lenguas. Y esta carta lleva consigo una dura reprensión. Pablo los llama carnales. En el capítulo 3 el apóstol Pablo los llama carnales. Le hace una reprensión fuerte. Le hace correcciones muy tremendas de un caso de inmoralidad, desórdenes en la Santa Cena. Habla una descripción detallada de la lista negra de los que no se van para el baile, capítulo 6-9. El capítulo 10 ratifica nuevamente la condenación hacia las obras de la carne. Y vemos aquí el capítulo 15 que deja algo muy claro. Además os declaro, además os declaro, hermanos, el evangelio que yo os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, el cual asimismo retenéis, la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Habla de una fe que se puede creer en vano. Habla claramente que hay condiciones para lograr ser salvos. Sois salvos si no creísteis en vano. Hay que recibir, bendito Dios, el evangelio que cual también recibisteis. Hay que aceptar la corrección, la enseñanza. Hay que perseverar en la misma palabra que usa Jesucristo y Juan permanentemente, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, y Juan en la carta de primera, segunda y tercera de Juan, usa la palabra permanecer. El cual asimismo retenéis. ¿Por qué retener? Recuerden que Jesús habló de la semilla que cae en el camino y por efecto del trabajo de Satanás no germina porque fue robada antes de la germinación. Y está el que cayó en los pedregales y la aflicción y el dolor apartó a esa persona. Esa semilla nació, es el que nace de nuevo, pero el sufrimiento lo aparta. Y tenemos el caso del que cayó en los espinos y los afanes de la vida, los deleites, la hacen infructuosa. Y dice, retenéis. Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Así que se puede creer en vano. Para ser salvo hay condiciones. Y en este capítulo Pablo habla algo que también él toca en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, que es la segunda venida del Señor Jesús. Aquí os digo
un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto de sonar trompeta es lo mismo que Jesús habla. Gracias, hermano, gracias. Es lo mismo que Jesús habla en el capítulo 24. Así que Pablo está usando una palabra que la usa dos veces, lo de trompeta, que Jesús en el capítulo 24, 31 enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Vemos allí claramente, mis amados, lo que Jesús dijo, lo que Pablo dijo y lo que también Pablo habla acá en Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, bendito sea la gloria de Dios. Y dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En palabra del Señor. Tremendo, ¿no? En palabra del Señor. En palabra del Señor. Dice acá, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, tremendo, bendito sea la gloria de Dios. La repetición de la segunda venida, 3 testimonios, el de Jesús, el de Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15 al 51, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Pero al final de este versículo me deja a mí una exhortación muy bonita. Él le dice, así que hermanos míos, amados, les habla con un cariño, con ese amor fraterno, de padre, de apóstol, porque el sello del apostolado eran ellos y otros más. Ese es el sello del apostolado, del llamado de un pastor, de un ministro que tenga hijos espirituales. Un abrazo, Alexi, un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te guarde, Alexi. Vamos a dar este exhorto para que ustedes nos acompañen, el que quiera subir. Y dice acá, así que hermanos míos, está firmes. Está firme. ¿Cómo podemos estar firmes? Jesús dijo cómo estar firmes. Cualquiera que escuche estas palabras y las hace. Sermón del monte, hermano. No hay otra forma más segura de estar firme. Escuchando y practicando. Está firmes. Pablo usa esta palabra también por acá al final. Velá, está firmes en la fe. Portaos varonilmente, esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Miren esto, ¿no? La reiteración firme de estar firme, valga la redundancia. Y constantes, habla de una constancia. Constancia en la oración, constancia en la lectura, constancia en la disciplina, constancia en congregarse, constancia en ofrendar, constancia en diezmar, constancia en perdonar, constancia en vivir en santidad. Constancia. Creciendo en la obra del Señor. Hay que crecer porque el árbol que no da fruto será cortado. La vid, el padre labrador, la vid y el pámpano que no da fruto, lo quitará, será cortado, se secará. Lo corten y lo echan al fuego. Tenemos que crecer en el Señor, no podemos reincidir en cosas malas, porque corremos el peligro de ser cortados y llevados al infierno. Dice acá, está pues firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre tenemos que crecer, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí está,
Para aquellos que dicen que el trabajo acá, la obra de justicia hoy es un trapito de inmundicia, una equivocación maligna y perversa de Satanás. No, el trabajo en el Señor no es en vano. Y no solo que no es en vano, mire lo que hace en Hebreo, ya vamos a subir a mi hermano Alexi. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Eso es Hebreos capítulo 6 y 10. Pero deseando que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, hablando de Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Bendito sea la gloria de Jehová de los ejércitos. Así que, hermano, eso está claro allí en esos capítulos hermosos, capítulos y versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios. Hay condiciones claras. Además os declaro, hermano, que el evangelio que os he predicado, el cual también retenéis, el cual también perseveráis, el cual también, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Aquí dice, así que, hermanos míos, está firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y al final del 16, vuelve a ratificar, velad, está firmes en la fe, portaos varonilmente. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y en el capítulo 10, mire la advertencia que dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Se lo está diciendo a una iglesia que se había relajado, como carnales, pleitos, contiendas, divisiones habían permitido a un perverso allí. Por eso es que no estoy de acuerdo a que permanentemente personas perversas entren en nuestro live a perturbar. Si nos vamos a congregar aquí, son 10, ahorita hay 10. Son 10 que nos congregamos en paz, en armonía. Pues no podemos venir y aceptar permanentemente personas que vengan a sabotear, a personas que vengan a crear polémica, conflictos. No, hermano, tenemos que congregarnos con gente que cargue el Espíritu Santo. Hermano Alexis, un abrazo fraternal. Bienvenido, hermano Alexis. Un saludo. Que la paz y el amor de Cristo llene tu vida. Sí, un saludo, amado. Bueno, lo que está hablando es correcto, ¿no? Pero sí me llamó la atención ayer mentado Samuel, ¿no? Hablando mal de la Reina Valera. La maldijo y todo. Sí, La maldijo, sí, la maldijo y todo. sí. Es muy delicado. Por eso te digo, hermano, las personas que se meten. Bendiciones, Efimio, bendiciones, Alexis. Sí, porque amén, también... Cuba, un abrazo, hermano. ¿Cómo te va? Hermanazo, bendiciones. Sí, porque estaba diciendo maldita Reina Valera. Eso dijo, yo lo escuché. Sí. Muy doloroso, muy penoso. Bueno, mira, cuando las personas, mire, hermano, esto es muy sencillito. Yo no sé si ustedes llegaron a criar cerdos. Yo llegué a criar cerdos porque mi padre y mi madre fueron del monte, del campo, ganadero. Papá crió vacas, crió cerdos, pollos, gallinas. Hermano, cuando uno cría cerdos, mamá me asignó esa tarea de servirle la comida a los cerdos mañana y tarde. Todos los días yo tenía que hacer eso porque de esa manera yo me ganaba una cerdita, un cerdito todo el año y con eso yo me vestía para ir para el colegio. Gracias, varón. Entonces, por mucho que uno se bañe, yo me bañaba 2 veces hasta 3 veces al día y las manos me quedaban llenas del olor de cerdo. Cuando usted
se impregna, se pone a leer los escritos de los testigos de Jehová, que son blasfemias, que son herejías, escritos de los católicos, escritos de gente retorcida de la mente, en este caso esos libros apócrifos están retorcidos por demonios para confundir, por los gnósticos. Usted se está impregnando de un olor que aunque se bañe le va a quedar en la mano. Por eso que dice un sabio por allí, nunca pelees con un cerdo porque él se divertirá y tú te ensuciarás. Entonces hay que tener cuidado. Cuando yo recomiendo una Biblia de estudio, yo no le estoy recomendando algo que yo no haya leído 20 años, 20, 31 años. Entonces tengan cuidado, hermano, porque llega a pasar eso, ¿no? Él empezó, mira por dónde va ya, maldiciendo el texto, la Sagrada Escritura, escuchen bien, ha sido sostenida por el texto recepto, el texto mayoritario y el texto bizantino. Allí hay registros. Si usted por lo menos revisa los escritos de Policarpo, de Clemente, de Ignacio de Antioquía, estos tres grandes, usted va a conseguir es el texto recepto donde sacó la Biblia del oso. La Iglesia Católica nunca aceptó ni recibió el texto recepto. Ellos tenían la Vulgata Latina, que era buena y es buena, pero no al nivel de los textos originales griego y arameo. Y ellos de allí, en vez de pasarse a la más fiel, que es la Reina Valera, que es el Textus Receptus, que inspiró la de King James, la de Lutero, la de Calvino, las Biblias, todas las Biblias de la Reforma, la de Portugal, la de nosotros en castellano, ellos se pasan es al texto corrupto. O sea, ellos van de una cosa menos corrupta, porque la Vulgata es buena, pero tiene muchas debilidades. Ministro, disculpe, ¿y cuáles son los doctores confiables? Los doctores confiables, ahorita, que yo te puedo referir en cuanto a traducción, vivos, César Vidal. César Vidal ahorita nos deja esto que está acá. Ofrece veracidad arqueológica, documentaria y integridad a la traducción. Este es el interlineal griego de César Vidal para defender la Reina Valera de 1909. Esto puede ser comparado, ¿verdad?, con el trabajo hay un experto que ya murió, que le hizo la guerra a, no recuerdo ahorita su nombre, a Westcott Hall, porque Westcott Hall, mire, para que ustedes entiendan, no me acuerdo ahorita, voy a tener que anotar porque a mí se me olvidan mucho los nombres y los números por mis problemas de dislexia. Este señor le hizo la guerra como ahorita nosotros que le hagamos la guerra a los testigos de Jehová. Bueno, este erudito que hizo un estudio bárbaro de la veracidad o de dónde vienen, vamos a decir, los manuscritos más seguros, que es el texto recepto, el texto mayoritario, el texto bizantino, fue como hacer la guerra a los testigos de Jehová. Westcott y Hall eran unos testigos de Jehová dentro de la sociedad bíblica, y la Iglesia Católica los abraza, se abrazan juntos. Iván, un abrazo, hermano. Iván, el calvinista. Ellos abrazan esa postura corrompida, la Iglesia Católica, y algunos protestantes liberales de la Reforma, de los mal llamados reformados, no son nada reformados. Entonces, ahorita la Biblia más segura es la de la 1960 hacia abajo. Ni siquiera el interlineal griego de Francisco de la Cueva, porque Francisco de la Cueva se apoyó de Nestlé y Alan. Yo no entiendo por qué. Yo no sé por qué Francisco de la Cueva hizo eso, sinceramente. Pero gloria a Dios, porque aún ahí, desde el Nestlé y Alan, que es el texto crítico, se defiende la Trinidad, porque Francisco de la Cueva la defiende. Entonces, ahorita tengo la Biblia revisada de 1977 de Editorial Clie y Editorial Nelson por más de 71 doctores en el año 1977. Estaba direccionado, Jason Castro, un abrazo, hermano. Estaba direccionado por Francisco de la Cueva. Yo creo que Francisco de la Cueva, después que metió la pata en el Nestlé y Alan, quiso reivindicarse
haciendo esa revisión que la direccionó él con 71 doctores en gramática. Es la Reina Valera revisada de 1977, editorial Nelson. Esa mantiene la mayor pureza, porque recuerden que en una traducción, querás o no queráis, siempre van a haber variables, porque esto no fue predicado en castellano. El castellano ni existía cuando se escribió la Biblia. El castellano es un idioma que evolucionó. Obligatoriamente hay que ir desde una palabra que quiso decir algo allá a algo que ahora no existe ya y que esta palabra, por mucho que queramos, no recoge completamente lo que se quiso decir allá. Por eso es que hay esa dificultad. Pero esta dificultad gramatical, que no es la más grave, se resuelve cuando usted hace la quinta ley de Lang, que es la idea en paralelo. Cuando usted compara una idea con otra idea, una enseñanza con otra enseñanza, esa comparación mata la crítica textual, la mata. Porque el mismo Enrique Lang, siendo filólogo que hablaba más de 13 idiomas y tradujo de los originales a dialectos en Filipinas, él no utiliza la gramática como algo importante para la interpretación. Utiliza son las 5 leyes que yo tanto les explico y les enseño. Y cuando yo veo que están torciendo, a mí me da dolor, da lástima por aquellos que no han terminado de aceptar que la Biblia tiene que ser interpretada con leyes, con reglas. No la podéis torcer. Vamos a dar la oportunidad a Pumba. Estamos hablando, hermanos, para que ustedes sepan el texto. Si ustedes quieren opinar del texto o dar su comentario en otra área, no importa.